Trataremos de explicar en qué forma las políticas urbanas en materia de rehabilitación pueden ser un elemento cohesionador desde el punto de vista social. Ahora bien, antes de entrar propiamente a hablar de políticas y algunos ejemplos de políticas, me gustaría detenerme sobre los procesos que hacen necesaria la rehabilitación urbana, es decir, la forma como las dinámicas urbanas hoy transforman algunas partes de nuestros espacios urbanos, degradándolos y, por lo tanto, haciendo necesaria la aparición, la intervención de estas políticas. Ilustraremos nuestra intervención con algunos ejemplos tomados de nuestra experiencia en Cataluña, en particular por lo que se refiere a las políticas. Quizás mi intervención correrá el riesgo de ser, en algunos aspectos, muy prosaica, muy contingente, quizás demasiado pegada al terreno, pero los urbanistas que están en la sala compartirán conmigo aquella vieja idea de que la verdad es concreta y si no somos capaces de traducir en hechos concretos, prosaicos, perentorios, nuestros principios generales, quizás nos quedaríamos cortos. Entremos pues y veamos cuál es el punto de partida. El punto de partida, en particular por lo que se refiere a la evolución de nuestros espacios urbanos, en particular de los centros históricos, hoy, en el Mediterráneo noroccidental europeo, es, sin duda, una paradoja. ¿Cuál es esta paradoja? El hecho de que, en términos generales, vuelvo a decir, en el Mediterráneo noroccidental europeo, nuestras ciudades, nuestros barrios son hoy espacios mucho más bien servidos, mucho más bien equipados, mucho más bien urbanizados que aquellos que heredamos ahora hace 30 años. Y esto es cierto en términos generales para la realidad portuguesa, para la realidad española, para la realidad francesa, para la realidad italiana. Sin embargo, hoy vemos reaparecer en algunas partes de nuestras ciudades y en particular en los centros históricos problemas que creíamos ya superados. Problemas de sobreocupación de vivienda, problemas de degradación del espacio público, problemas de dificultad en el acceso a los servicios básicos, problemas de pérdida de cohesión social e incluso de conflicto urbano abierto, de confrontación de grupos sociales entre sí y de grupos sociales con la administración, con el Estado. ¿Cuál es la razón de esta paradoja? Todos la conocemos, es una doble razón. Debe explicarse esta reemergencia de la problemática por la presencia al mismo tiempo de una determinada situación del mercado inmobiliario junto a un cambio notabilísimo de las tendencias demográficas. ¿Cuál es la situación del mercado inmobiliario? No nos detendremos en esto, todos ustedes lo conocen. Se caracteriza esencialmente por una rigidez muy notable del mercado, en el sentido que dificulta el acceso a formas fáciles de obtención de vivienda. Por ejemplo, para tomar el caso de Cataluña, el 86% de la vivienda se encuentra en propiedad, es decir, el 86% de las familias viven hoy aquí en Cataluña en propiedad, de tal forma que el mercado de alquiler es muy pequeño. Rigidez del mercado, por una parte, desorientación por lo que se refiere a las políticas públicas de vivienda, por la otra, y la tercera, esta situación paradójica del mercado financiero. Esta situación que se ha prolongado desde mediados de los años 90 en toda Europa y que ha hecho, sí, que activos financieros muy importantes procedentes de los mercados bursátiles hayan entrado en el mercado inmobiliario, donde han obtenido de manera consistente rendimientos mucho más altos que los que obtenían en los mercados financieros. Esto ha provocado un aumento notabilísimo de los precios asociado no tanto al valor de uso de la vivienda, sino sobre todo a su valor de cambio y a una sobrevaloración, en muchos casos, de la vivienda como bien económico.
Esta situación se ha venido a unir a un cambio de tendencia, como les decía, notabilísimo por lo que se refiere a las dinámicas demográficas. Nuestras sociedades en el Mediterráneo noroccidental europeo se habían caracterizado por un largo periodo, entre el año 75 y el año 96, por una notabilísima estabilidad desde el punto de vista demográfico. Esta estabilidad se ha roto y en los últimos años se ha producido un incremento muy notable de población debido, sobre todo, esencialmente, a la llegada de contingentes inmigratorios muy numerosos. Si quisiéramos seguir con el caso catalán, podríamos decir como nosotros nos mantuvimos entre el año 75 y el año 96 estables en torno a los 6 millones de habitantes, hemos pasado desde el año 97 al año 2007 de 6 millones a 7.200.000. Y este crecimiento se debe de forma prácticamente exclusiva a la llegada de contingentes muy numerosos de población extranjera. Población extranjera que en muchos casos, además, no se encuentra en situación muy solvente por lo que se refiere a su capacidad de acceder a la vivienda. Helo aquí. La combinación de un mercado inmobiliario caracterizado por su rigidez, por la falta de políticas públicas en materia de vivienda y por el aumento continuado de precios se combina con un repunte demográfico muy fuerte, con sectores sociales con una escasa capacidad de licitar en el mercado del suelo de la vivienda. Los efectos de estas dinámicas, por lo que se refiere a los núcleos centrales, a los espacios centrales de nuestras ciudades, son dramáticos, son importantísimos. ¿En qué sentido? En un primer sentido, y esta es una consideración de carácter general, lo que ocurre es que sectores crecientes de la población tienen dificultad para acceder a la vivienda, ¿no? Y esto es, de nuevo, una paradoja. En este momento, por ejemplo, en España estamos construyendo más vivienda que nunca en nuestra historia. El año pasado se iniciaron en España 800.000 unidades de vivienda, el 40% de toda la vivienda construida en la Unión Europea. Y, sin embargo, sectores crecientes de nuestra población, no solo la población que acaba de llegar, sino también de nuestra población joven, no acceden a la vivienda. Con lo cual se comporta un efecto muy negativo, que es la postergación creciente de la fecha de la edad de emancipación de los jóvenes, que en el caso español, como en el caso italiano, se acerca ya dramáticamente a los 30 años. Lo cual, a su vez, tiene efectos en las tasas de natalidad, lo cual, a su vez, repercutirá en una necesidad de una nueva inmigración en el futuro. Lo que nos importa, pero a nosotros, no es tanto este efecto hoy como el segundo. ¿Cuál es? El hecho de que en una situación muy tensa del mercado de vivienda y de una demanda muy insolvente, ¿qué ocurre? Los procesos de segregación urbana necesariamente se agravan. ¿Por qué es así? Porque, como es lógico, aquellos que menos tienen se dirigen allí donde los precios son más bajos. Si el precio medio de la ciudad es este de aquí, perdonen el gráfico, y el precio del barrio donde los precios son más bajos es este de aquí, como es lógico, los grupos sociales menos pudientes se dirigen aquí. Esto, a su vez, tiene un efecto que no es positivo sobre los precios. ¿En qué sentido? En el sentido que la concentración de la problemática social que va asociada a esta dinámica comporta una reducción de las expectativas de ganancia de los propietarios inmobiliarios en estas áreas, que tienden a vender a prisa y a vender barato. Al hacerlo, atraen todavía más población de bajo nivel adquisitivo y así se va generando una espiral negativo, digamos, por lo que se refiere a los precios, que nos podría llevar a la formación de guetos. Tengo aquí un ejemplo notable, que es la evolución de las áreas centrales de las grandes ciudades españolas en la última década. Verán ustedes en este color verde, pienso que se ve bien en la pantalla, es una flecha que sube rápidamente, y verán en cambio este color calabaza cómo cae. ¿Qué indica la gráfica?